Cristina Marcos, como bien ha dicho Roberto, y yo soy ginecóloga y obstetra aquí en un hospital de la Comunidad de Madrid. Y bueno, una de las cosas que hago así un poco más habitualmente es una consulta con infección del virus del papiloma. Me parece una infección súper interesante, muy frecuente, que creo que plantea muchas dudas y por eso la he escogido, ¿vale? Bueno, como ginecóloga que quede, veréis a lo largo de la charla, por defecto yo solo trato mujeres. Y es verdad que la carga de esta enfermedad, aunque la puede tener cualquiera, de hecho casi todo el mundo la ha tenido, es mayoritaria en mujeres, entonces me voy a centrar un poquito más en eso. Aunque, por ejemplo, los hombres trans que conserven su aparato genital interno también se podrían someter a estas pruebas de cribado. De hecho, bueno, no es que pudieran, es que está indicado, pero es cierto que no lo vemos con mucha frecuencia. Pero bueno, esto es un poquito con lo que vamos a tratar. Intentaos hacerle un poco de divulgación, no centrarme nada en súper médico de diagnóstico ni tratamiento, pero creo que unas pinceladas para comprender cómo funciona la infección, pues sí que es importante, ¿vale? Estas son algunas de las preguntas con las que yo me suelo encontrar en la consulta muchas veces, bueno, siempre, y que probablemente sean algunas dudas que tengan algunas personas que estáis aquí hoy escuchando, ¿vale? A ver si al final de la charla quedan un poquito claras. El programa de cribado es una citología cada 3 años, que seguro que os suena, o una prueba de virus del papiloma cada 5, ¿vale? Lo hace la matrona de área. Y he escogido este tema porque, bueno, es una infección muy prevalente, el 80-85% de la población sexualmente activa se va a contagiar en algún momento de su vida y el contagio es por contacto directo de epitelios infectados, ¿vale? Vía sexual. Según la OMS, 1 millón de personas se contagian al día y como todo virus no tenemos tratamiento, como la gran parte de los virus, perdonadme, no hay un tratamiento específico contra él, sino que es nuestro sistema inmune luchando contra él constantemente, ¿vale? Y lo habitual es eliminarlo. Pasan muchas infecciones, la gran mayoría desapercibidas, pero bueno, hay un 10% de infecciones más o menos que persiste y es cuando nos da la clínica y alteraciones en las células, ¿vale? Estos son los cánceres que se asocian a la infección por el virus del papiloma, el cuello del útero, orofaringe, pene, vagina, vulva ya no, pero es el cuello del útero el que se lleva la carga de la enfermedad, ¿vale? Tiene un epitelio, el epitelio es la superficie que lo recubre, tiene un epitelio especialmente susceptible a esta infección, ¿vale? Por diferentes causas que no vamos a desarrollar ahora, pero es muy susceptible, muchísimo más que el de pene, por ejemplo, ¿vale? No solamente a cáncer se asocia, sino a verrugas o condilomas, que también seguro que a las que estamos aquí nos suena porque también son frecuentes, ¿vale? Estas son totalmente benignas, pero es una consulta muy frecuente en ginecología o en cualquier consulta médica. Presentar de quién estamos hablando, del virus del papiloma, solamente comentar que es un virus y que hay muchísimos tipos, muchísimos. 40 de ellos van a colonizar la piel y mucosas, ese epiteliotrofo, ¿vale? Y coloniza las zonas del tracto anogenital, tracto respiratorio superior y orofaringe, ¿vale? Solamente comentar que en los años 70 más o menos Hausen hipotetizó que podría ser el agente etiológico del cáncer de cervix y estaba en lo cierto. Se dividen en 2 grupos, bajo riesgo y alto riesgo, ¿vale? Bajo riesgo son los de las verrugas o condilomas, que son totalmente benignos, pero es verdad que causa bastante estigma y una carga bastante psicológica bastante grande en las pacientes que lo tienen. Y los de alto riesgo, que son los que tienen potencial oncogénico y se van a asociar a cáncer. De hecho, casi la totalidad de todos los cánceres de cervix son por una infección del virus del papiloma, ¿vale? También cánceres de ano, el 87%, de vagina un 71% y un 40% de cáncer de pene y otro 40% de cáncer de vulva. Eso, como introducción muy rápida respecto a la epidemiología. Otro de los motivos por los que he escogido este tema es porque es la infección de transmisión sexual más prevalente en la sociedad. Más prevalente que cualquier otra, que el herpes, que gonorrea, sífilis, ¿vale? A pesar de que es la más prevalente, de que lo sabemos, es muy difícil estimar con exactitud cuál es su prevalencia, porque la gran mayoría son infecciones subclínicas, no sabemos que las tenemos, o igual yo la tengo y en el lapso de un cribado a otro ya la he eliminado, o no la he eliminado, pero lo tengo latente y no me da síntomas y no salen las pruebas. Entonces es difícil estimarlo con exactitud, pero bueno, aún así se sabe que la mayor prevalencia es en la población más joven, menos de 34, que son los sexualmente activos.
pero se está viendo un incremento en otro grupo ahora en los últimos años, en grupos mayores de 50 a 54 años. Aquí veis, si os fijáis en las Américas y en Europa, veis que, no sé si veis el ratón, bueno, veis que la prevalencia es más alta en grupos jóvenes y luego va descendiendo, ¿no? Que esto es lo habitual, pero se ve otro piquito en edades de 50 o así más o menos. Hay dos hipótesis de por qué pasa esto. Una es un deterioro de la respuesta inmune que puede conducir a reactivaciones. Yo tenía eso latente y se me deteriora el sistema inmune, sale un poquito a la cara, pero no creemos que esto sea lo único que lo produce, porque si os fijáis en Asia no se ve eso mucho. Entonces, otra teoría es que es un cambio social, que es un cambio en comportamientos sexuales. A esta edad la gente vuelve, en los últimos años, está adquiriendo nuevas parejas sexuales. El divorcio es más frecuente últimamente que igual en los años 70 o 60, entonces la gente después de crear su familia, ya los hijos están crecidos, ya me divorcio porque no aguanto a mi pareja y busco nuevas parejas sexuales. Y esto en Asia no es tan frecuente, no es tan común el divorcio. De África no he dicho nada, pobrecitos, tiene una prevalencia del virus del papiloma súper alta y de hecho el cáncer de cervix es una causa de muerte en las mujeres muy importante y bueno, no tienen en sistemas de cribado, se está intentando instaurar la vacuna pero no hay cobertura vacunal y bueno, bastante trágico la verdad. Respecto a la prevención, bueno, comentaros que hay 3 tipos de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Yo solamente os voy a hablar de la primaria, que la primaria es una prevención, son intervenciones y promociones de salud en la población sana, que todavía no tiene el problema en cuestión, en este caso el virus del papiloma. Y lo que recomendamos en todas las consultas es llevar un estilo de vida saludable para tener un sistema inmune bueno que elimine mi infección, no fumar, porque hay una sustancia del tabaco que atonta, digamos, unas células del sistema inmune que son las encargadas de eliminar el virus, que se llaman natural killer, y los preservativos, todos los métodos barrera, que os he traído algunos masculinos, femeninos. Ahí hay un esquema de cómo se coloca el femenino, por quien no estuviera familiarizado con ello. Y las barreras bucales, bueno, los hay de látex y de poliuretano, ¿vale? Las barreras bucales estas no son tan fáciles de encontrar, además son un poco carillas. Entonces os dejo aquí una foto para que hagáis vuestra propia homemade barrera bucal con un preservativo masculino. Bueno, para otro tipo de prácticas sexuales, ¿no? Bucoanales, bucogenitales, estimular con los dedos, ¿no? Porque es verdad que al final pensamos que no tenemos prácticas de riesgo porque si hago un coito me pongo el preservativo, pero es cierto que casi nadie usa algo muy sencillo, el sexo oral, casi nadie usa protección barrera y eso ya en teoría es una relación de riesgo, entonces, bueno, solo por tener la información, ¿vale? Y la principal herramienta que tenemos de prevención primaria son las vacunas. Súper demostradísimo, muchísimos estudios detrás, muchos años, son efectivas, ¿vale? Las vacunas protegen frente al 70-90% de los serotipos responsables de las lesiones y del cáncer, ¿vale? Hay una que contiene 2 serotipos y otra que contiene 9. Aunque dije que había muchísimos, pero esos 2 y 9 son los implicados en la gran parte de la patología, por eso decimos que cubre entre el 70 y 90. Están incluidas en calendario vacunal, antes 14 años y ahora se redujo a los 12 años porque se han visto cambios en los comportamientos sexuales y ya se pone antes, en niñas. Se quiere poner en niños porque los niños, aunque no tienen tanta carga de patología, son portadores y también tienen infecciones subclínicas. Y ya se está poniendo en Galicia, Andalucía, Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha. Se está intentando también, están en aras de hacerlo en Murcia y en Madrid, a ver qué tal, ¿vale? Estas son otras situaciones de riesgo en las que también estaría incluida la vacunación por el Sistema Nacional de Salud, que es un síndrome, bueno, de una inmunodeficiencia primaria, que aquí no nos es tan relevante, una infección por virus de la inmunodeficiencia humana hasta los 26 años, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres hasta los 26 años y personas en situación de prostitución hasta los 26 años, ¿vale? Perdón, se me cuela una. También mujeres que hayan tenido alguna cirugía de cervix relacionada con el virus del papiloma, ¿vale? Hacer un comentario respecto a la práctica sexual, por ejemplo, en lo de los hombres que tienen sexo con hombres,
hace referencia al tema de la penetración anal. Centrándome en las prácticas de penetración vaginal y anal, cuando la persona es la receptiva, tiene mayor riesgo de contagio por ITS que la insertiva, ¿vale? De cualquier ITS y del VPH en concreto, que es de lo que estamos hablando. Es una relación, vamos a decir, por el golpe que supone, digamos, hay más riesgo de que en ese epitelio se haga una pequeña microlesión y una solución de continuidad ahí que se inserte el virus. Es como un poco más agresivo, no quiero usar esa palabra, suena mal, pero es como más fuerte esas prácticas sexuales para la persona que las recibe, ¿vale? Entonces, ya he hecho todo lo rápido que he podido y resumido un poquito para que entendáis cómo funciona el virus. Y ahora os voy a hablar un poquito del tema del impacto psicológico y cómo afecta también a la sexualidad. Esta infección va a tener un impacto en la salud física y bienestar social, sexual y emocional, ¿vale? Y este impacto, todas estas respuestas negativas son derivadas de que este virus se transmite vía sexual. Si este virus se transmitiera vía respiratoria o fecal o cualquier otra vía, no tendría este impacto tan negativo. Entonces, es bastante importante, yo creo, que transmitamos las personas que nos dedicamos a esto, que es una infección muy común que va a tener una gran parte de la población sexualmente activa y que nos vamos a poder contagiar. Y esto puede ser que haga que las respuestas negativas sean de menor intensidad, ¿vale? La persona cuando recibe este diagnóstico, muchas se estigmatizan con un impacto adverso en su autoestima. Así que es muy importante que las personas que nos dedicamos a esto asesoremos correctamente, demos información clara y que se entienda bien, porque esto va a tener un potencial de mejorar el bienestar psicológico, ¿vale? Hay que tener bastante empatía y desestigmatizar la infección, que está muy estigmatizada. Las consecuencias principales psicológicas negativas que produce las he recogido en este cuadro, hay bastantes estudios al respecto. Y las principales son la ansiedad y rabia cuando se lo comentas, la vergüenza y la culpa, muchísimo, se avergüenzan mucho de parejas sexuales previas que han tenido, prácticas, cuando en realidad no tienen por qué hacerlo, ¿vale? Muchas personas empiezan a presentar dificultades sexuales, miedo y rechazo a mantener relaciones. Esto va a afectar al disfrute y a la frecuencia de la actividad sexual, ¿vale? Y en caso de que estén en pareja, la relación de la pareja se va a ver afectada, típicamente, lo que va a perpetuar esa dificultad sexual. Hay personas también que vemos que igual no están en pareja, pero son personas que tienen diferentes parejas esporádicas y muchas comentan que no las tienen ya, que están súper agobiadas y que no las tienen. Y claro, tenemos que intentar evitar eso, ¿vale? Que sepáis también que, bueno, el miedo al cáncer, por eso de que se asocia rápidamente virus del papiloma a cáncer y no siempre evoluciona a cáncer, preocupaciones sobre la pérdida de la capacidad reproductiva y cambios en la imagen corporal. De todas estas consecuencias psicológicas, el grupo que se ve más afectado de todas son las mujeres que están en relación monógamas y monógamas de larga duración. Estas son las que peor lo pasan de todos por la carga social. Y hablando de esto, quería comentar un poquito muy rápido el tema de lo de los géneros. Aquí estos son dos estudios, el primero de arriba es de Reino Unido y el segundo es de China. Esto lo que analizan es cómo afecta esta infección a su calidad de vida. En ambos estudios se vio que las mujeres se veían mucho más afectadas y daban puntuaciones mucho más altas en las escalas de preocupaciones y de inquietudes respecto a la infección, ¿vale? Para analizar un poco los resultados de China hay que tener un poco en cuenta la tradición china, en el que la mujer, el rol de género está mucho más acentuado que en nuestra sociedad. Las mujeres son como muy virtuosas, muy sentimentales, dependen muchísimo del marido y son más introvertidas. Entonces, cuando aparece el diagnóstico del virus del papiloma o de verrugas, que es de lo que habla en este estudio, cuando aparecen los diagnósticos de verrugas, empiezan a aparecer las sospechas de infidelidad y crisis matrimoniales y bueno, llevan una carga psicosocial mucho más pesada a las mujeres en este caso. Ahora bien, en ambos estudios los hombres sí que puntuaron de manera más negativa en las esferas de impacto sexual, porque tienen mentalmente la historia de que
tienen que hacer esa performance en la relación sexual, satisfacer a su pareja y se preocupan por eso, cuando en realidad la infección por el virus del papiloma no afecta para nada a la potencia sexual, ¿vale? También puntuaron peor en la interacción, en la escala de interacción con los médicos, que esto también tiene un componente de género y es porque las sanitarias encargadas de esa patología y de llevar a cabo las entrevistas y todo eso eran mujeres y ellos no se sentían a gusto. Continuando un poquito con el tema, este estudio me pareció súper interesante. Este estudio es iraní y más que la calidad estadística o los resultados o todo, me gusta mucho por lo que dice la sociedad. Quiere medir la evaluación de la vida sexual y de la satisfacción matrimonial en pacientes con verrugas anogenitales y usa estas escalas, que si os fijáis una de las escalas es satisfacción matrimonial, no hay más relaciones fuera del matrimonio, y la otra, bueno, una escala de experiencias sexuales. El tema es que lo que quiero decir es que para este estudio hay que tener en cuenta que Irán es una teocracia desde la Revolución Islámica del 79 y esto va a afectar mucho a estos resultados, ¿vale? La población iraní con respecto a las sociedades occidentales va a tener unas diferencias culturales, sociales y religiosas que van a influir directamente sobre la percepción de los pacientes con verrugas anogenitales. Los resultados extremadamente resumidos son estos, los que pone el segundo epígrafe, es que las verrugas anogenitales mostraron muchos más efectos negativos sobre la actividad sexual en las mujeres que en los hombres, siendo estos datos estadísticamente significativos. ¿Y qué afectaba muchísimo a la sexualidad femenina? ¿Qué factores afectaban mucho? Pues cuando recibían el diagnóstico o aparecían las verrugas, ya fuera en ellas o en su pareja, porque claro, son parejas de matrimonios los de este estudio, porque estamos hablando de Irán, pues les afectaba mucho a la sexualidad, la naturaleza oncológica de esta infección, problemas psicosociales como la sensación de impotencia, la vergüenza y la duda sobre la fidelidad de la pareja. La mayoría de las pacientes señalaban que su relación amorosa se había visto claramente afectada y que se había reducido muchísimo la libido. Entonces, los autores de este estudio concluyen que sus hallazgos sugieren que lo que hay que proporcionar es educación sexual y asesoramiento psicosexual, que es algo que ya comentamos en un país como España, pues imaginaros en un país como Irán. Luego, no sé muy bien quiénes me estáis escuchando, pero para quienes, quienes no estén familiarizados con estudios científicos sanitarios, lo que hacen al final del estudio, después de mostrar todos los datos, etcétera, muestran como los puntos fuertes de un estudio y las limitaciones del estudio en cuestión. Y a mí lo que me gusta es la limitación de este estudio, que decía la limitación que las características culturales de la sociedad iraní han afectado a los datos del estudio, porque las relaciones sexuales, sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales están prohibidas por la estructura religiosa del país. Entonces esto restringe la educación sexual y da lugar a un conocimiento muy inadecuado y a una actitud muy negativa, más que en España, por supuesto, que las ITS. Presumiblemente en una sociedad que es extremadamente patriarcal, más que cualquier otra, las mujeres son más susceptibles de sufrir una estigmatización social y a padecer dolencias psicológicas relacionadas con las ITS. Sin embargo, de todas formas, refieren los autores también que hay bastantes pocos estudios que hayan investigado aspectos de la vida sexual en el pueblo iraní y es bastante difícil integrar los datos que ellos tienen con ese contexto cultural. Entonces creo que me pareció como muy significativo lo que quiere decir, como muy llevado al extremo, ¿sabéis? Que os he visto como, os he puesto como una sociedad occidental, liberal, ¿no? Reino Unido, luego China y luego Irán, que es una teocracia, es que es como un contraste importante. No solamente por ahí, esto es súper rápido, no me voy a enrollar porque no hay tiempo, esto es un trabajo que han hecho unos compañeros de aquí de España, de hecho el Hospital Clínico San Carlos de aquí de Madrid, que son súper máquinas en virus del papiloma, son los top y han desarrollado una escala que es completamente segura y está validada para valorar cómo impacta en la calidad de vida de las pacientes cuando reciben estos diagnósticos. Y bueno, estas son algunas de las preguntas que se les hacen. No me quiero extender, solamente que sepáis que existe, que se está empezando a tener en cuenta. Que es verdad que ahora yo creo que en el mundo sanitario antes
era prioritariamente de varones, de edad un poco más avanzada, y yo creo que ahora, bueno, no lo creo, sé que ahora somos mujeres la gran parte y creo que tenemos un poquito más estas cosas en cuenta. Siguiendo un poquito con la sexualidad, estas son las principales razones por las que las personas cambiaban sus conductas sexuales, y eran por el concepto de tener de repente una enfermedad, que no es realmente una enfermedad, es una infección, pero como que se estigmatizan, el miedo a contagiar a su pareja o a sus parejas, el dolor en las relaciones, el uso forzado de condón, que hay gente a lo que no le gusta, las ideas estigmatizantes y las ideas sobre la infidelidad. Y estos son algunos de los trastornos sexuales que se han registrado, siendo el principal de la disminución del deseo sexual, ese era el más frecuente. Aquí en este dato, disculpadme, este 43 debe ser erróneo porque sé que era esta la más frecuente, la de disminución del deseo sexual, ¿vale? Y en realidad tienen un tinte psicosomático, es todo psicológico, porque se estigmatizan mucho ellos mismos porque el virus del papiloma no produce una alteración orgánica que me esté impidiendo a mí tener esas relaciones sexuales. Esta es la definición de salud sexual de la OMS. Bueno, es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y como llevo comentando todo el rato, estas esferas se van a ver súper afectadas ante esta infección, por lo tanto estas personas no van a disfrutar de una salud sexual positiva y sana por todos los motivos que llevo diciendo este rato. Ya en cuanto al grueso de toda la charla, solamente quería acabar con unos falsos mitos sobre la infección súper frecuentes que, bueno, que a ver si los podemos desmontar. Bueno, los voy a desmontar yo porque soy la que está hablando, pero vosotras en casa lo podéis pensar si queréis. Espero que estemos todas de acuerdo. Mirad, el primero, soy la única persona con virus del papiloma. Pues no, el primer mito, no. Como he dicho, es que muchísima gente sexualmente activa lo ha tenido o lo va a tener o lo está teniendo y igual no lo sabe. Lo que pasa es que no hay una falta de información de esta infección. Da vergüenza comunicarlo, porque a mí me da vergüenza decir que he contraído una ITS, a mí no me da vergüenza decir que he tenido COVID, todo el mundo ha tenido COVID y lo hemos sabido, pero la ITS nadie lo cuenta porque creemos que es algo terrorífico. Y la ITS la tenemos la gente sexualmente activa, creemos que la tiene una persona terrorífica debajo de un puente horrible y no, la tiene cualquiera, ¿no? Hay que desestigmatizarlo. Entonces la gente no lo comparte, piensa que nadie la tiene y eso me genera ansiedad, cargo con un secreto y lo paso fatal. Entonces eso no puede ser. Que también, que es de personas promiscuas, tampoco, va de la mano un poco con lo que acabo de decir. Bueno, partiendo de que a mí yo creo que promiscuo me parece una palabra que igual se podría erradicar porque no sé quién pone la vara de medir de qué es promiscuo y qué no es promiscuo, pero bueno, no es de personas promiscuas. Esta es una idea muy irracional que tenemos como muy arraigado en nuestra cultura, que viene en España, que es una cultura judio-cristiana, y considera esta infección como un castigo por algo, por una conducta sexual moralmente no aprobada, incorrecta, yo me arrepiento, no tuve que tener relaciones en ese lugar con esa persona, fui mala. No, bueno, esto lo puede tener cualquiera, como ya hemos comentado, aunque tengas una relación monógama con que hayas tenido una pareja previa. También una cosa es que mucha gente se cree que solamente se contagia en mi relación de penetración y solamente he estado con mi marido. Yo solamente he estado con mi marido, es imposible, porque eso es que mi marido me lo ha pegado. Bueno, es que tu marido, aunque también solamente ha estado contigo, igual tu marido sí que tuvo algún tipo de interacción sexual que él no considera relación sexual porque no tuvo penetración, pero sí que era una relación sexual. Y claro, pues esto la gente no lo lleva bien. Lo mismo, me estoy montando, perdonar, en los mígotos. En una relación monógama significa que ha habido una infidelidad. No sabemos desde cuándo tenemos el virus porque no tiene una causa-efecto directo, tiene la capacidad de estar latente muchísimo tiempo en el organismo y no sabemos cuándo lo hemos cogido. Puede haber sido hace poco o puede llevar años con nosotros. Entonces, automáticamente no es una infidelidad. Hay que quitar esa idea. Igual sí, también, pero que no podemos confirmarlo. Que el virus del papiloma es igual a cáncer. No. Solo unos serotipos se asocian a cáncer y incluso aunque yo coja uno de carácter oncogénico, lo normal es que mi sistema inmune, si soy sana, lo elimine. Si me he infectado, lo voy a tener toda la vida, tampoco. Mi sistema inmune, si soy inmunocompetente, lo eliminaré, es lo más frecuente, ¿vale? Si me he vacunado del virus, no me podré infectar, tampoco. Las vacunas lo que hacen es
proteger frente a los serotipos más malignos, pero no frente a todos. Y tampoco la vacuna lo que hace es estimular mi sistema inmune para cuando yo me presente a ese virus, porque me voy a presentar, en algún momento probablemente me enfrente a él. Entonces yo voy a estar como más preparada para combatirlo, ¿vale? Pero la vacuna protege bastante. Y ya por último, que si uso condón no voy a contraer la infección, tampoco es verdadero. El condón va a minimizar mucho el contagio, pero no lo descarta por completo, tiene una efectividad del 70%. Continúa existiendo contacto entre epitelios, no sé, pues entre escroto y labios o dedos y ano, o la combinación que más os guste, que a no ser que nos cubramos en film transparente todo el cuerpo, que yo creo que eso no lo hace nadie porque no es posible y contaminaría muchísimo, pues estamos expuestos. Así que, bueno, esos eran los mitos que me han parecido como más relevantes. Espero que os haya gustado la charla, que hayan quedado claro. Ya me diréis cualquier duda que tengáis. Muchas gracias.